La banca y el dinero en el mundo antiguo. En esta tarde, ya siendo las 3:20 de la tarde, hablar algo acerca de Nehemías, el capítulo 5, y cómo fue que el intercambio se produjo en materia financiera en aquellos tiempos y cómo se puede llegar a complementar la historia bíblica con los sistemas contemporáneos modernos. América están regidos por digitalidad financiera, las bancas financieras, los tesoros y los comercios manejan todo tipo de sistema computacional en el cual desde los catálogos hasta las operaciones financieras se pueden hacer vía digital. No obstante, lo que se puede visualizar es que los estados, liderados principalmente por ciertos países específicos, se encuentran en medio de un desequilibrio en materia de operacionalidad natural constante en los sistemas digitales. Eso hace que uno pueda remitirse a la historia bíblica y allí ver algunos conceptos, no solamente conceptos, algo de historia, el contexto histórico, el fondo histórico bíblico en el cual se desarrolló las ciencias financieras, el dinero, los billetes, los valores. Los intercambios monetarios más antiguos se hacían en base a un dinero de trueque. Hubo mucho tiempo en el antiguo cercano oriente, en la historia de Israel, en la historia de los imperios y de los reinos, que el sistema de trueque fue una manera de intercambio financiero donde los pueblos gustaron de un intercambio genuino y se construyó muchísimo en todos esos años. Hubo periodos de estabilidad, según pueden ver en la historia y en la evolución. En Mesopotamia, la cebada y los dátiles eran frecuentemente los estandartes del comercio, ya que podían ser almacenados por un periodo relativamente largo sin dañarse. Los diezmos, los impuestos y los tributos podían ser pagados con productos agrícolas. En el antiguo cercano oriente, el diezmo no era posible evadirlo, sino que había que pagarlo. Habían hecho públicamente una excepción de poder pagarlo con materia agrícola. Las monedas fueron introductorias en Libia durante el siglo VII a.C., pero no fueron comunes sino hasta la época de Alejandro Magno, aproximadamente en el 330 a.C. Siempre en ese periodo reconozco que estaba Roma intentando ser y hacer un sistema de intercambio comercial basado en la eclesía. El trueque se usó aún en tiempos romanos como el metal precioso, por ejemplo la plata, el oro, el nectum, en formas recipientes, los vasos, las tinajas, los platos, o la joyería, los anillos, los aretes, las pulseras. Frecuentemente se usaban como artículos de intercambio en tiempos del trueque en la Mesopotamia y en el desarrollo de las finanzas y los sistemas no económicos, sino los sistemas financieros. El peso de un artículo o una fuente, por ejemplo, una fuente de plata de 1,5 kilos, según Nehemías el capítulo 7 y el versículo 13, era la indicación principal de su valor monetario, aunque otros factores tales como la calidad de la artesanía eran importantes también. Por dar algunos ejemplos, unidades comunes de peso eran el gera, por ejemplo, 6 gramos, el ciclo de 11,5 gramos, la mina de 6 kilos, el talento de 34 kilogramos. Hay una tabla periódica equitativa, por así decirlo, donde van a encontrar en varios diccionarios bíblicos un común denominador en base a esas tablas de medidas, para ir repasando el desarrollo de
los sistemas financieros, que hace bien para no solamente confiar siempre en lo digital, ya que es muy pero muy difícil, y los backup. Los jóvenes deben defender los backup en el contexto del desarrollo bíblico contravencional aplicado a lo natural, que pudo haber pensado Israel, por qué el pueblo fue influido por la contravencionalidad, y cómo resolvió Israel y cómo resolvió el Padre la naturalidad, por qué aquel material, por qué las Biblias contemporáneas agregan Electrum como un material. Todo eso hace un equilibrio entre el canon contravencional y el canon natural para que los sistemas puedan estar firmes y no caer. La gente antigua era despreocupada acerca de pesos o intercambios, dice este artículo. La condena por pesas y escalas fraudulentas, de hecho, demuestran la manera seria como trataban la precisión en tales cuestiones, según Levíticos el capítulo 19:36 y Proverbios el capítulo 16 y el versículo 11. El imperio occidental, influido por la historia bíblica de Nabucodonosor, hacía de que siempre la balanza sea un motivo de confianza y desconfianza. Hay algunos autores que directamente dicen que se despreocupaban del peso y del intercambio, pero encontramos a lo largo de la historia que en el pensamiento civil y comercial es muy, pero muy importante la balanza justa. Los precios naturalmente fluctuaron a través de los siglos, y es difícil averiguar cuánto pudo haber costado un artículo particular en cierto lugar y durante cierta época. Igualmente difícil es comunicar precios de una manera significativa en el contexto del lector moderno en estas épocas. Las leyes de oferta y demanda operaban entonces como lo hacen hasta ahora. Se sigue conservando el pensamiento hebraico, civil y comercial, y los intereses son los mismos. Lamentablemente, la tecnología atómica hace de que la intromisión de las señales hacen de la naturalidad civil, comercial y financiera una traba, una molestia, y se ve deteriorada la ciencia, se ve afectada por una innaturalidad. No obstante, como siempre decía mi padre, es bueno ser e intentar constantemente ser un buen vendedor, decía, le gustaba explicar el producto y explayarse en el producto, y eso hace de que los sistemas comerciales tengan una vida propia y fructífera, ya que las señales a veces intentan opacar inclusive a las ciencias comerciales, a las ciencias financieras, bancarias y comerciales. Las leyes de oferta y demanda operaban, según Reyes, el capítulo 7 y 1, que se deja entrever entre el siglo IX a.C., en base al precio de una medida de flor de harina, por ejemplo, se consideraba tan barato que solo ocurriría cuando hubiera abundancia de cereal. Tipos de especulaciones que había en aquellos momentos. El profeta Oseas, aproximadamente en el 740 a.C., parece haber librado de la esclavitud a su esposa Gomer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, según Oseas, el capítulo 3 y el versículo 2. En aquel tiempo se había perdido el bacán. El Padre había revelado la ley, y la ley habla, la ley, el corazón y la mente de la ley en el medio de los mandamientos, en el capítulo 20, el versículo 5, 15, dice exactamente: no robarás. El comienzo y el fin de las finanzas
se originó en la mente y el corazón del Padre allí en el cielo. Este aquí que no hubo hombres en el 740 a.C. de que le hayan dicho a Oseas: vení, vamos a tomar un café, ¿quién te quiere cobrar por tu esposa? ¿De quién tenés que librar a tu esposa? ¿Quién está reteniendo a tu esposa? Tuvo que juntar dinero, tuvo que juntar una medida de cebada, una carga, tuvo que pagar por la esclavitud. Una carga parece haber conseguido de 6 seremines a 200 litros, indicando un precio de más o menos 127.5 gramos de plata y 8.53 de seremines de cebada para la redención de una mujer esclava en el Israel del siglo VIII. Los contemporáneos de Oseas hubieran sido capaces de determinar si esto representaba un precio típico o excesivo. No obstante, se siguió con la operación y pudo rescatar a la esposa. No hubo ley en aquellos momentos, no hubo backup, y se volvió a repetir la historia en estos contextos. Con respecto a los israelitas o judíos, el dinero era protegido en templos y palacios o enterrado en reservas secretas bajo tierra, como lo hacen en algunos lugares. Los préstamos eran documentados y atestiguados. Préstamos agrícolas de 6 meses eran comunes, al igual que lo eran los pagarés y las cartas de créditos. Las leyes regulaban el uso de las garantías. Por ejemplo, el manto exterior tenía que devolverse por la noche, según Éxodo capítulo 22, 26 al 27, y estaban prohibidos tomar una prenda de los molinos, según Deuteronomio, el capítulo 24, el versículo 6, y los acreedores no podían entrar a la casa de sus deudores a tomar objetos en garantía, según Deuteronomio 24, 10. Los préstamos con interés entre israelitas eran prohibidos según Éxodo, el capítulo 22 y el versículo 25, y las transacciones de bienes raíces eran sumamente restringidas. Al igual que en las empresas modernas, el riesgo y las ganancias eran frecuentemente proporcionales. El comercio internacional era sumamente riesgoso, pero también podían ser bastante provechoso. El comercio local ofrecía menos riesgos, pero también menor rentabilidad de inversión. Y acá quiero detenerme para no caer, y aprovechando el ejemplo de la música, en la manipulación atómica digital que saca a los pueblos de rentabilidad de inversión internacional y los dejan aislados a nivel local. Internet, la mejor herramienta que pudo haber evolucionado el hombre, que los extraterrestres y los satanes por dentro de la mente le vomitaron a los humanos y desarrollaron lo que hoy se está viendo, pero lamentablemente perdieron la vida los humanos. Hubo que mantener eso por arriba del altruismo humano para que lo digital siga siendo. ¿Qué es lo que hacen las manipuladoras que el Padre ya dijo son disección? Manipulan, pegan, aíslan de la inversión. Internet se cierra, se bloquea, los países se restringen. Y cuando llamo por teléfono para decir si quieren mi cebada, si quieren mi producto, si quisieran noticias de mi canal, artículos de mi diario, encontramos de que no hay reacción. Insto a reflexionar en base a la historia de la banca y el dinero en el mundo antiguo para poder mantener a los sistemas ágiles
y que podamos ser inspirados, cada uno de aquellos que hacemos finanzas en el mundo, a mantener lo logrado para poder seguir yendo por mucho más.